en el capítulo 8 y hoy vamos a tomar la parte del versículo 39, 40, 41 y 42. Amén. Así que yo le invito que vaya a la Biblia, que vaya a ese capítulo 8 y leemos la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Ok, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijo de Abraham, ¿qué cosa, hermano? Las obras de Abraham harías. 40. Vamos al 41. Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es ¿quién? Dios. Cerremos con el 42. Ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos, oramos, Señor, que seas tú hablando a los corazones. Permite, Señor, que esta palabra pueda ser transmitida. Suplicamos, Señor, que tú nos reveles tu verdad. Es necesario, Señor, que nosotros abracemos tu verdad, Dios amado. Oro por mis hermanos, que hagas tú sus corazones sensibles, sus oídos sensibles, Señor, para poderte escuchar, poderte, Señor, tomar de ti, Señor, la verdad de tu palabra. Oro, Padre, que me permitas poderle transmitir esta palabra a ellos y que mis hermanos sean edificados, Señor. Necesitamos ser edificados, necesitamos ser restaurados, necesitamos, Padre, que tu gracia se revele en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Estuvimos hablando el miércoles pasado en la parte cuando Jesús le dice, versículo 31, conoceréis la verdad. Pero Jesús le dijo, si permaneciereis en mi palabra. Entonces hablábamos de que muchos de nosotros, esta parte de permanecer en la palabra no es como que si la practicamos mucho, sino que nosotros permanecemos en la iglesia. ¿Se ha fijado? Amén o no amén. Nosotros venimos a la iglesia, pero permanecer en la palabra de Dios es la parte difícil. ¿Sabe por qué? Porque permanecer en la palabra de Dios significa hacer o ejecutar lo que la palabra de Dios me está pidiendo. Como personas, como seres humanos, hay debilidades en nosotros. El problema es que en muchas ocasiones le damos rienda suelta a nuestras debilidades y nuestras debilidades nos meten en problemas. ¿Se ha fijado? Amén. Debilidades yo le pongo con la comida, si usted quiere, hay otro tipo. Pero cuando usted se excede a comer demasiado algo que a usted le fascina tanto, esto le va a causar un problema. Mire, hay personas que les encanta la Coca-Cola, hermano. ¿O no? Por lo general a los salvadoreños les encanta la Coca-Cola y beben Coca-Cola como que si se va a acabar, hermano. Y de repente empiezan los problemas, ¿a dónde, mis amados? En los riñones, ¿verdad? Y luego empiezan los problemas en el hígado y luego empiezan los problemas azúcar en la sangre y así usted empieza a ver el efecto de ese exceso de las cosas que usted ha adquirido. Entonces, Jesús dice, permanezcan en la verdad. Yo les explicaba que muchos de nosotros tenemos una verdad y la verdad que tenemos es la nuestra, ¿se recuerda? Muchos de nosotros tenemos una verdad y es nuestra verdad, no la verdad de la palabra de Dios. Y mi verdad, que yo la abrazo y yo digo, esto es lo que yo creo, porque usted y yo nos mantenemos en lo que creemos y caminamos conforme a lo que creemos. Entonces, cuando usted hace como le viene en gana, saltándose la palabra de Dios, usted está manejando su verdad, no la verdad de la palabra de Dios. Por eso dice Jesús, si permaneciereis en mi palabra, si permaneciereis en mi evangelio, si permaneciereis en lo que yo te doy, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Entonces, hermano, nuestra verdad nos mete en tanto problema. Mire, nuestra verdad nos hace no congregarnos.
Nuestra verdad nos hace no querer perdonar al hermano. Nuestra verdad, oiga, no es la verdad de Dios, no me vaya a malentender. Nuestra verdad me hace hacer cosas que a Dios no le agradan, porque para usted esto es correcto. Amén. Yo tengo hermanos que de verdad yo he hablado con él, no, pastor, pero es que esto no es pecado, me dicen. Y yo les pregunto, ¿por qué dice usted que no es pecado? Porque yo lo siento. Hermanos, espérense, hay que tener cuidado, porque por eso yo les dije ese día, miércoles, para que usted vea que si la verdad o lo que usted dice que cree es cierto, tiene que estar respaldado. ¿Con qué cosa, hermano? Con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, usted no me puede decir, quiero meterme en eso otra vez porque tuve ahí unos mensajitos de alguien que me dijo, pastor, pero es que la Biblia no dice. Yo le puse un ejemplo un día a alguien. La Biblia dice que no hay que fumar, hermanos. Entonces hay que fumar. ¿Por qué no hay que fumar? Porque el fumar, ¿qué hace el fumar, hermano? Destruye el cuerpo, ¿verdad? Y si destruye el cuerpo, hermanos, ¿qué está destruyendo? El templo. ¿Y qué dice la Biblia? Que usted y yo somos templo y morada del Espíritu. Entonces, si usted fuma, aunque la Biblia no lo diga, hermano, usted está destruyendo el templo. Pero muchos están en esa verdad. O sea, voy entre comillas. Dicen, la Biblia no lo dice, yo lo creo, esto es así y así lo voy a hacer. Usted agréguele ahí el vino, la cerveza, el licor, las fiestas, la música. Porque alguien me dice, oír música no es pecado. Y esa música que no dice malas palabras, hermanos, yo se los he venido cantando. La música que no es de Dios, que no va dirigida hacia Dios, hermanos, destruye su estado espiritual o su estado de ánimo. Yo le he dicho, cuando usted oye una música, un tipo de música o de la que sea, hermanos, algo sucede en su corazón. Entonces, ¿a qué quiero llegar o qué dice la palabra? Jesús dice, permanezcan en mi palabra, porque cuando ustedes permanecen en mi palabra, van a tener la verdad y van a ser libres. Usted va a poder decir las cosas, no me refiero a palabras, usted va a poder hacer las cosas para con Dios y le va a agradar a Dios lo que usted haga. Pero mi verdad me dice, no, yo me voy, fíjese, dicen, Dios me ha puesto en el corazón que haga esto, esto y esto. Pasa el tiempo y usted se da cuenta si de verdad era de Dios o no era de Dios. Y entonces usted dice, Dios, me fallaste o Dios me dejaste. No, hermano, porque usted quería creer que esto que sentía era su verdad. Por eso yo puse el ejemplo de ese día cuando la muchachita dice que Dios me ha puesto que este es el hombre de mi vida. ¿Se ha fijado que esos son los pleitos más grandes? Incluso dentro de la iglesia. No, pastor, mire, yo he tenido pleito aquí, hermana, pero ese hombre no conoce de Dios. No, pastor, pero es que Dios me lo mandó, Dios me lo ha puesto. Y ahora tienen un infierno de vida. Y la pregunta es, ¿quién se los dijo? ¿Dios? Pero el punto es, hermanos, si la palabra de Dios está hablando, ¿por qué nosotros nos la saltamos? Es porque yo apliqué mi verdad. Y mi verdad, voy otra vez, nos mete en problemas. Más Jesús dijo, si permanecieres en mí y mi palabra permanece en vosotros, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y cuando hablamos de libres, dijimos, no se refiere que usted va para allá y para acá y hace lo que le da la gana. No, hermano. Usted tiene todo el conocimiento de Dios y el permiso de Dios para adorarlo y poder entrar a su presencia. Y Dios es claro en su vida. Entonces, pasemos a la otra parte en el versículo 39. Y a Jesús, bueno, lo acusan y le dicen, tú eres de todo, ¿verdad? Pero en el 39 ahora, otra vez dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Esto lo he venido hablando de casi desde el inicio del versículo 8. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y vea, entonces dice, Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Dijimos justicia, pero si usted se va a Génesis 18,
es más específico. Pasémoslo, Génesis 18, hermano. No me pierda esto. Ahí se encuentra algo y dice que estaba, hermanos, Abraham estaba viendo hacia afuera, dice, de repente, se lo voy a parafrasear, de repente dice que él logró ver de lejos que venían 3 varones, dice, él logró ver 3 varones que venían, y cuando él los vio, oiga, hermano, dice que él corrió hacia ellos y se postró. Entonces Abraham de entrada reconoció quiénes eran estos personajes. Si usted lo lee ahí en Génesis, todo esto, encuentra que él reconoció que eran ángeles del Señor, era prácticamente el Señor mismo, y él todavía se postra y le dice, si he hallado gracia delante de ti, le dice, pido que te quedes conmigo, y los hace pasar a su casa, dice que preparan pan, mata el becerro, les da de comer, y bueno, hay un gran trato. Entonces aquí hay una visita de Dios hacia Abraham, y ahí Dios le da la promesa de un hijo. Oiga esto, hermano, le da la promesa de un hijo, pero vea esto, Abraham le dice, yo ya soy viejo, yo ya estoy prácticamente destruido, yo ya estoy muerto, mi esposa de igual manera ya está vieja, ya está casi muerta, pero dice la Biblia que a pesar de esto, viendo sus condiciones, viendo cómo estaba, a pesar de esto, Abraham le creyó a Dios. Oiga esa frase, le creyó a Dios. Entonces, eso de creerle a Dios, hermanos, ¿qué pasa si usted se va a Mateo? Los fariseos, los escribas y todos los que estaban ahí, óigame, hermano, eran conocedores de la ley, conocían prácticamente los escritos, conocían los profetas. Y la pregunta es, ¿por qué no lograron reconocer a Jesús? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasó allí? ¿Qué había allí? ¿Sabe qué pasó? Ellos no querían aceptar a Jesús, que Él era, oiga, hermanos, el enviado de Dios. Porque tuvieron las evidencias, porque tuvieron muchas evidencias. Jesús mismo hizo milagros y ellos sabían que nadie podía hacer milagros si no venía de Dios. Usted lo encuentra ahí también en los evangelios. Y todavía llega Nicodemo y Nicodemo le dice, sabemos, Nicodemo no habló solo por él, hermano. Porque ellos como líderes o como escribas o como fariseos hablaban acerca de Jesús. Y va y dice, sabemos que lo que tú haces, le dice, sabemos que vienes de Dios, porque lo que tú haces no lo puede hacer cualquiera, sino uno que viene de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo rechazaron? ¿Sabe por qué, hermano? Porque había en ellos algo que se conoce como orgullo. ¿Sabe que cuando usted ha estudiado una materia o cualquier cosa, o usted es una persona graduada en algo, y de repente aparece uno que solo hizo un grado inferior al suyo y le dice algo a usted en un respeto, en un conocimiento, sabe que ahí en ese momento entra en debate el orgullo, hermanos? Y usted dice, ¿cómo que no ha ido ni a la escuela, me viene a decir lo que debo de hacer? Le voy a explicar. ¿Quién era Jesús? ¿Conocían a Jesús? ¿Acaso no es dicen, el hijo de fulano, sus hermanos mengano, bla, bla? Entonces, ellos conocían todo y Jesús les estaba dando cátedra. Jesús les estaba prácticamente, hermano, enseñando todo. ¿Sabe cómo se sintieron ellos, hermano? Golpeados. Se sintieron ofendidos. Pero si usted ve, hermanos, antes habla Jesús acerca de la verdad, conoceréis la verdad. Y yo le explico algo, hermano. Fíjese que es bien difícil que cuando usted se mete a conocer y a entender, es bien difícil, hermano, que usted reconozca algo que es verdad. Es bien difícil, nos cuesta. Mire, los pastores, muchas veces queremos escuchar a alguien que me diga, mire, pastor, pero ahí se equivocó. El equivocado es usted, hermano. Yo estudié, yo hice, y empezamos a sacar cosas para tratar de contrarrestar lo que el hermano nos está diciendo. Y probablemente el hermano tiene razón, porque Dios se lo mandó para decirle algo a usted ahí. Entonces, ¿qué pasó, hermano? En Génesis, Abraham
a pesar de cómo estaba, a pesar de lo que él era, su cuerpo, su físico, a pesar de todo, él, oiga hermano, aceptó, él oyó, él creyó y le creyó a Dios. Entonces el Señor le da la promesa de un hijo, incluso le dice ahí algo, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjese que esa palabra bendita le está diciendo ustedes los judíos. En esa época todavía no era el judaísmo, pero le está diciendo de tu descendencia, oiga, van a ser luz a las naciones. El Señor los puso para que fueran luz, pero ¿sabe qué hicieron ellos, hermanos? Ellos se envanecieron en el conocimiento que Dios les dio. ¿Y sabe qué hicieron los judíos? Empezaron a tratar a sus vecinos como ¿qué, hermanos? Incircuncisos, había una palabra guyines que significa perros, empezaron a tratar de perros a sus vecinos. Incircuncisos, empezaron ellos a tratarlos de una manera que no era lo que Dios o para lo que Dios los diseñó o los puso. Dios los puso para que fueran luz, para que llevaran y enseñaran, y ellos son muy celosos con el conocimiento. Mire, incluso hasta el día de hoy ellos se ríen de lo que nosotros muchas veces predicamos, porque dicen, tú estás explicando mal, eso está mal explicado, eso está mal traducido. Entonces la pregunta es, ¿para qué los puso Dios a ellos? Los puso para que nos lo enseñaran, mas ellos han mantenido cerrado el conocimiento que Dios les dio. Por esa razón que hizo Dios, hermano, a través de los apóstoles. ¿Sabe qué hizo? Los deja a ellos de un ladito y saca los apóstoles para que enseñen a los gentiles, y sacó uno en específico llamado Pablo y lo hizo apóstol a los gentiles. Y Pablo empieza a enseñar a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos se cerraron por casi 400 años, si no es que los 1000 años. Ellos tuvieron un conocimiento y lo tenían solo para ellos. Ellos no dejaban entrar a nadie. Entonces Abraham, hermanos, le cree a Dios, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de ahí tenía que empezar a venir, hermanos, esa luz para las naciones. Y todas las naciones iban a creer en Jesús, en Dios, a través de los judíos. Yo le voy a explicar algo. Muchos de nosotros no creímos en Dios por los judíos. Creímos en Dios, hermanos, por el evangelio. Llevado no por judíos, sino que por gentiles. Porque si a nosotros nos evangelizó alguien, no nos evangelizó un judío, ¿o sí, hermano? Muchos dicen, pero es que los judíos no, hermano, ellos cerraron la puerta, mas Dios la abrió por otro lado. Entonces, Abraham hace dos cosas. Una, le cree a Dios, y segundo, ¿sabe qué, hermano? Actuó. Entonces, cuando Jesús le dice, regresemos donde estábamos, usted puede leer Génesis 18 en su casa, hermano, léalo todo. Cuando Jesús les dice de que si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, ¿sabe qué le está diciendo? Ustedes me creerían a mí. Ustedes me creerían lo que yo les estoy diciendo. Y yo le digo algo, hermano, muchas veces nosotros en el evangelio, a pesar de que Dios nos está hablando, muchos de nosotros no le creemos a Dios. ¿Se ha fijado? Y muchos, sí, yo le creo. No, hermano, no le creemos. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, el creerle a Dios, transformó su vida. Abraham creyó en Dios e hizo algo sobrenatural al grado que Dios le pide a su hijo, hermano. Dios le pide a su hijo, oiga, hermano, y entiéndame esto, cuando le dice tu hijo, tu único hijo, oiga, le está diciendo que es el hijo de la promesa y le pide a ese hijo, le dice de él va a salir una gran cantidad de gente y le dice dame tu hijo, le dice sacrificámelo. Hermano, óigame, es una locura. Mire, este es un pleito porque los judíos dicen no, Dios no ha pedido que se lo matara. Dejémoslo estar a ellos, pero vea lo que dice, dame tu hijo, llévalo al monte Moriah, ¿verdad? Ahí sacrificalo, ahí está el altar, ahí lo vas a sacrificar, que más adelante, hermano, ese monte Moriah es el Gólgota donde fue crucificado Jesús. Entonces, se lo pide y va Abraham en acción, hermano. Sí le creyó, y ese creer le llevó ¿a qué? A una acción. Yo le pregunto, ¿usted le cree a Dios? ¿Está actuando? ¿Verdad que es ahí donde empieza el pleito? Jesús le dice, si son hijos de Dios, son hijos de Abraham, entonces, actúen, crean y actúen. Y usted habla con la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Ha orado? Sí, pastor, oré.
¿Ha leído la Biblia? Sí, pastor, la leí. ¿Se congrega? Es que no, ya no, y empezamos, ¿verdad? Ahí empieza la historia. Entonces, ahí entra mi verdad, empieza a chocar con el evangelio o con la palabra de Dios. Mi verdad empieza a chocar y ahí empieza a entenderse la confusión. O es hijo de Dios o usted cree que es hijo de Dios. ¿Se ha fijado? Porque ellos decían, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque descendemos de Abraham. Y si descendemos de Abraham, entonces, cuando usted es hijo de un fulano, usted trae toda la genética de esta persona. Mire, hay personas que son amables y, no, pero era el papá como era amable. Y así el abuelo era amable. Hermano, hasta la amabilidad se hereda, hermano. ¿O no? No, mi papá era bien amable, pero yo soy jodido. Usted no es hijo de su papá. A ver, ¿de quién es hijo usted? Hermano, entonces, eso es lo que Jesús está tratando de decirles. Hey, ustedes tuvieron que haber heredado ese carácter, lo que él hacía, ese creer. El creer no es solamente, hermano, sí, yo creo. Hermano, el creer lleva un proceso de formación en mi vida. Por eso yo le confronto y le digo, hermano, si usted cree en Dios, no me diga usted que va a seguir con los deseos. ¿Sabe por qué? Porque Dios va rompiendo, Dios va desarmando los deseos carnales en nuestras vidas. No podemos, usted no me va a decir, sí, usted viene hoy al evangelio, está bien, un tiempo van a mantenerse esos deseos carnales, pero con el tiempo se van a ir desvaneciendo. ¿O no, hermanos? Porque si usted me dice que los tiene tan frescos, esos deseos tan vivos como cuando vivía en el mundo, hermano, creo que ahí hay problemas. Ese es el proceso del evangelio. El creer en Dios va haciendo que se desvanezcan en mí mis deseos carnales, mis deseos pecaminosos, si usted quiere, pues. Mire, hermanos, el no quererme congregar, ese es un pleito no puesto por Dios. Por eso yo siempre confronto. Si usted me dice que es cristiano, lee la Biblia, bla, 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 y no se congrega, hermano, yo no sé qué Biblia leyó usted. De verdad. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor lo que está hablando, pone el ejemplo a Abraham, a los fariseos. ¿Por qué? Porque Abraham creyó y Abraham actuó. Usted cree, pero creemos, pero es que tengo miedo. Hermano, yo le voy a decir algo. De la muerte no va a pasar. Lo más terrible que le puede pasar es que usted muera. Pero, ¿qué dijo Pablo acerca de la muerte para los cristianos, hermano? El morir es ganancia, dice. Qué terrible, ¿verdad, hermano? El morir es ganancia. No se preocupe por los que... Ay, es que mis hijos, hermano, no se preocupe por los que se quedan, ¿verdad? Mire, hermano, ¿sabe por qué? Porque Él es vida, el Señor es vida. Entonces dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Abraham va y se postra ante los ángeles. Oiga, hermano, y le voy a explicar algo. Ese ángel y esos ángeles representaban a Dios. Porque si hubiese sido un ángel común y corriente, él no hubiera permitido que Abraham se postrara ante él. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no permiten adoración. En cambio, ese ángel sí. Y todavía viene y le dice, quédate conmigo, come. Y usted se ve más adelante en el diálogo, dice, encubriré yo a Abraham lo que ha de suceder. Usted sabe que ahí mismo se da el problema de Sodoma y Gomorra. Y le dice, yo voy a destruir Sodoma. Y viene Abraham, intercede. Entonces, a lo que queremos llegar es que tuvo una sensibilidad para reconocer y entender y creer, hermanos. Y creer no era solamente, sí creo, palabras, no, había acción. Luego le dice, vas a tener un hijo, hermano, y yo no sé si Dios le ha dicho alguna vez algo, y está todavía es que no sé si creerle. Ya va a morir y no sabe todavía si creerle a Dios, ¿verdad? Y así vamos toda la vida, es que no sé si Dios me ama, ¿se ha fijado? Y llegamos a un punto, es que no sé si Dios me ama, es que no sé si Dios se olvidó de mí. Hermano, ¿qué leímos hace unos 2 domingos? Desde antes de la fundación del mundo, ¿qué dice la palabra, hermano? Él ya nos había... Y todavía estamos en un pleito, si soy de Dios o soy del mundo. Estoy en ese juego, o me quedo en el mundo o me quedo en el evangelio. Dice Pablo, ya basta el tiempo que dedicaste al mundo, ahora es tiempo que te dediques a las cosas de Dios.
Hermano, yo le digo, ¿qué esperamos para dedicarnos a las cosas de Dios? Y cuando yo le digo a esto, yo no le digo, a veces me entiende, que quiere que sea servidor. No, mi hermano, quiero que se dedique a las cosas de Dios. ¿Cómo? Traiga su mente y dígale, Señor, sé que lo que tú haces, oiga, hermano, tiene un propósito. Pero ¿verdad que es difícil decirle, Señor, me quitaron el trabajo, tienes un propósito? ¿Será que Dios tiene un propósito en esto, hermano? Sí lo tiene, pero ¿sabe qué? Nuestra mente no lo entiende, nuestra carne tiene temor de esto. Entonces, sigue, hermano, y le dice Jesús, si fueran hijos de Abraham, creerías y harías las obras que él hace. Pero ahora dice Jesús, todavía les recalca Jesús, ¿ustedes creen que Abraham me hubiera querido matar? Y le dice, pero ahora ustedes procuran, ¿qué cosa, hermano? Matarme a mí. Y dice, hombre, que os he hablado la verdad, oiga, la cual he oído de Dios. Amén. Permítame, dice, ¿no hizo esto Abraham? Cuando dice, no hizo esto Abraham, dice, ¿acaso Abraham no escuchó cuando llegaron los ángeles? Sí, los escuchó. Y sí les creyó. ¿Y ustedes? ¿Tienen la sensibilidad? No, no la tenemos. Siga leyendo, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos ¿de qué cosa, hermano? De fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? Ellos estaban diciendo, nosotros somos hijos legítimos. Ahora, ¿por qué confrontan a Jesús de este lado? Porque se creía, según la historia, de que María, oiga, hermano, esto, había tenido un amorío con un, ¿cómo se llama? Un militar romano. No me acuerdo el nombre de este militar. Entonces se creía que Jesús era hijo de este romano. Esa es una. La otra es que no estando José casado con María, prácticamente María salió embarazada, entonces a eso se le conocía como una fornicación, ¿verdad? Entonces Jesús le dicen, tú eres hijo de fornicación. ¿Qué es lo que no lograban entender ellos, hermano? Que Jesús es el Hijo de Dios. En su cabeza no lo lograba entender. Y yo le voy a decir algo, que si usted y yo hubiéramos estado ahí, igual no lo hubiéramos entendido. Pero Dios nos permitió ahora estar aquí, de este lado, y entender que Jesús vino directamente de Dios. Y si aún usted sigue en ese pleito, déjeme decirle, hermano, usted necesita nacer de nuevo. Como se lo dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer. ¿Sabe por qué? Porque el nacer de nuevo, ¿qué hace, hermano? El nacer de nuevo me hace hijo de Dios. ¿Cómo se hace un hijo de Dios? Aquel que es nacido de nuevo. Y nacido de nuevo significa botar todo mi viejo hombre, todas mis creencias, toda mi religión y abrazar a Cristo. Así, hermano. Y si usted quiere, pues, cuando llegue arriba le pregunta, Jesús, ¿y tú de quién eres hijo? Lo va a mandar directo para abajo. Porque no va a entrar ninguno que dude, hermano, va a entrar ahí en el reino de los cielos. Eso dice la palabra. Hermano, usted está aquí, Él es hijo de Dios, yo le voy a decir algo, no lo cuestione, créalo así, créalo nada más y sírvale a Él. Entonces le dicen a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, tú sí lo eres. Y había otra tercera teoría. En Ezequiel habla acerca de que dice que Israel dice que fornicó, Israel dice que se pervirtió teniendo dioses ajenos. Entonces se cree también que ellos le estaban diciendo, nosotros no tenemos otros dioses, tú sí. No, a Jesús nunca lo vieron ellos adorar a otros dioses, hermano. Mas ellos estaban insinuando esto. Wow, qué rápido va el tiempo, hermano. Entonces viene Jesús, prácticamente le digo, no es que está queriéndolos convencer, no, simplemente está tratando de hacerles entender que Él es Dios y que viene de Dios y que ha venido a librarles, ha venido a romper esas cadenas. Ve el 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué cosa, hermano? Me amaría. Pero ¿qué hacen, hermano? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Voy otra vez, no logran entender que Dios mandó a Jesús. Y dice, hermano, esta frase, si ustedes fueran de Dios, ustedes me amarían. Vea esto, hermano. Y es la parte de lo que estuvimos hablando acerca del amor, ¿verdad? Que lo fastidié tanto con esto del amor. Usted y yo decimos que amamos ¿a quién, hermano? A Dios y que somos hijos de Dios. Y le pregunto,
¿Ama usted la obra de Dios? ¿Ama usted lo que Dios le ha mandado a hacer? ¿Ama usted el llamado que Dios le ha hecho, hermano? Yo siempre le digo algo, no menosprecie esto, no menosprecie el momento en el que venimos acá. Y no porque lo digo yo, hermanos, no lo menosprecie. ¿Sabe por qué? Porque una pequeña oración, un quizás pequeño versículo de la palabra de Dios tiene tanto poder que usted y yo muchas veces no logramos entender. Hermanos, una oración tiene tanto poder. Y a veces, es que mucho aburre el pastor orando, ¿verdad? Ay, es que esas alabanzas aburren. Yo le dije un día, el día que usted empiece a entender lo que usted está cantando, usted va a saber el poder que tienen las alabanzas, hermano. Mire, cuando usted sepa lo que está cantando, mire, yo veo a los hermanos cuando estamos cantando, los veo que empiezan a bostezar. Yo digo, Dios mío, no he entendido lo que está cantando. Me encanta esta alabanza de sublime gracia, hermano. Yo digo, si entendieran esa gracia de Dios. No lo merecíamos, pero ¿sabe qué? A un infeliz que dice que hizo, hermano, salvó. ¿Y quién era ese infeliz, hermano? Éramos nosotros esos infelices que íbamos camino a perdición y eso no le agrada. Oiga, dice, Él salvó a este infeliz. Yo le digo, Señor, gracias por salvarme del camino de muerte al que iba sin darme cuenta, que por nacimiento lo adquirí y que en el camino Dios se me apareció y me rescató y por eso ahora estamos aquí. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Adorarlo, darle gloria y honra a Él, amarlo y decirle, Señor, mire, yo siempre digo, Señor, revélanos tu verdad. Hermanos, necesitamos la verdad de Dios. La necesitamos y no porque quiera ser mayor o mejor que todos, no. Necesitamos la verdad de Dios para poderla transmitir a otros, hermanos, porque hay mucha gente caminando en unas medias verdades, creyendo que son y no son, diciendo hacer pero no hacer. Fíjese que el otro punto de esto, ¿cuál es? Creyó a Dios y voy otra vez con la frase acciones. Fíjese que Abraham actuó. Yo le voy a decir algo, hermano. Usted tiene que actuar. Usted me dice que cree en Dios. Pues demuéstrele a Él, hermano, cuánto usted cree en Él. Yo no le digo demuéstremelo a mí. Y si usted se lo demuestra a Él, le voy a explicar algo. Aquí se le va a notar a usted cuánto usted cree en Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Porque vine al culto? No, mi hermano. Óigame, se nos nota, se nos sale el evangelio. Dios va destruyendo poco a poco nuestro caminar malo o antiguo. Pasemos al 43. ¿Lo tienen ahí? ¿Por qué no entendéis? Oiga, hermano, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué es lo que a ellos les evitaba entender el lenguaje de Dios? Hermano, ¿qué nos cuesta a nosotros? Usted lee la Biblia y usted se queda como que si no pasó nada. Hermano, en esta palabra hay vida. Aquí hay vida escondida. Y dicen, ¿por qué no entendéis mi palabra, hermano? ¿Por qué no podemos ir? Y yo les explicaba un día, es como que si debajo de esto hay algo oculto. Y cuando Dios se lo revela, hermano, óigame, esto genera la vida en su corazón, pero explico, no se revela así nomás. ¿Sabe por qué? Porque para esto usted y yo necesitamos adquirir a ese hombre espiritual que solamente lo da Dios, hermano. ¿Por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué nos complicamos la vida como cristianos, hermano? ¿Por qué venimos al culto y salimos secos y aburridos? ¿Por qué usted ora y siente que no pasó nada? Cada momentito de oración tendría que ser un momento confortante para usted, hermano, en donde usted tendría que salir recargado. Mire, cuando su teléfono le está descargando, ¿qué hace usted, hermano? 5 segundos lo mete, ¿verdad? Por lo menos y usted ve, puede notar en su teléfono que ha caminado un poquito. ¿Y cómo estaba? Muriéndose. Hágale caso que eso somos nosotros como los teléfonos, ¿verdad? Estamos muriendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Conéctese con Cristo. ¿Y qué va a pasar? 5 segundos, 5 minutos de conexión recargan su estado espiritual. Óigame, 5 segundos, 1 minuto, un momentito. Esa alabanza que dice, por un momento en tu presencia. Hermano, un momento en la presencia de Dios, ¿qué haría en nosotros? Wow, hermano, yo digo, Señor nos revela todo el universo. Pero muchas veces no logramos nada. ¿Sabe por qué? Porque creemos, pero es que no sé.
ese creo, pero no sé, creo. Yo le digo, hermano, ¿usted cree que Dios puede transformar sus hijos? Óigame, hermano, entonces dígale, Señor, yo creo, y me meto y ciegamente te digo, Señor, tome el control. ¿Usted cree que Dios puede transformar a su esposo? Está en un estado deplorable, ¿verdad? ¿Usted cree que lo puede hacer? Y usted dice, sí creo. Pues entonces dígale, Señor, gracias. Y no se canse de darle gracias. ¿Por qué cree que tenemos que decirle gracias al Señor por aquellas cosas que aún no han sucedido, hermano? Es por fe, ¿verdad? Abraham le creyó al Señor y fue fe eso. Y dice que se le fue contado por justicia. Por la fe, Abraham le creyó a los ángeles cuando lo llegaron a visitar, le creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Por la fe yo le creo al Señor, por la fe yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor. Entonces, vea lo que sigue. Terminemos aquí, bajemos el 44, hermano. Dice, vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién era el padre, hermano? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿cómo, hermano? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Permanece en su verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué más, hermano? Y padre de mentira. Entonces, él crea su verdad, pero su verdad no es verdad, sino que es mentira. Se la pone en la mente a alguien y andamos cristianos creyendo cosas que no son palabra de Dios. Y usted los ve firmemente decirle, no, yo no me congrego, y le dan todo el catálogo de por qué no se congrega. No, yo no ofrendo, y le dan todo el catálogo. No, yo no diezmo, y le dan. Y así, hermano, vaya viendo de todo. No, yo me he visto así. Y yo digo, Dios mío, cuando la verdad de Dios llega a nuestras vidas, es como que usted barra su casa y empieza algo nuevo en su corazón. Cuando la verdad de Dios llega a su vida, hermano, óigame, Dios barre por completo todo. Y si queda algo, con el tiempo se va desvaneciendo. Yo no sé si usted se acuerda de algo que a usted le gustaba antes, y pasó el tiempo y hoy ya no le gusta. Ya ni sabor ni gusto le haya, ¿verdad? Yo no sé si a usted le gustaba, hermano, ver caricaturas cuando era pequeño. ¿Y le gusta todavía seguir viendo caricaturas? Hay quienes que sí, ¿verdad? Pero hay quienes que ya no, ¿verdad? Ya los ve. Yo siempre lo digo con mi hijo, mira, este era clavado, veía una vez y otra vez lo mismo. Ya llegó un tiempo que él se sentaba a ver las benditas caricaturas y él estaba hablando, él repetía todo y exactamente, ya se podía de memoria todo. Pero ahí yo le digo, ¿no te cansas de ver lo mismo? Le encantaba. Ha crecido, ha pasado el tiempo. Y yo le digo, ¿ya no te acuerdas de eso? Ya no siento lo mismo, me dice. ¿Sabe por qué? Se desvaneció. ¿Por qué? Porque creció. Es lo que yo le digo, no lo digo yo, dice la palabra. Cristo en usted, ¿sabe qué hace, hermano? Hace que se desvanezca lo que el enemigo antes había puesto en usted. Amén. Por eso digo, si a usted le sigue gustando la música y dice que es cristiano desde hace tanto tiempo, la música que no es de Dios, hermano, ¿ha creído en él? Perdóneme, pero ahí hay pleito, hermano. Porque usted dice, no, pastor, pero es que yo lo siento. Sí, pero igual sigue sintiendo la música tan rico, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Y así, hermano, agréguele otras cosas, lo que usted quiera, hermano. ¿Sabe por qué? Nuevamente cierro con esto. Porque creerle a Dios significa que todo lo del viejo hombre se desvanezca en mi corazón. ¿Y qué hago, hermano? Doy un giro y empiezo a creerle a Dios y a actuar como Dios quiere que haga. Por eso pone como ejemplo a Abraham. Le creyó a Dios y obró. ¿Le cree a Dios? Pues obra entonces, haga obras. Aunque la salvación no es por obras, pero haga obras, porque la Biblia lo dice. Regálele un aplauso al Señor. Oramos. Padre, gracias por este momento, Señor, en el que podemos meditar en tu palabra, Señor, la cual nos enseña tantas cosas, Señor. Y como hombres o como seres humanos necesitamos esa verdad tuya, Padre. Señor, solo pedimos tu respaldo en esta obra, Señor.
Porque si tú no edificas la casa, en vano nosotros trabajamos, Señor. Padre, estas familias respáldalas en sus proyectos, en el llamado que tú les has hecho, Señor. Mis hermanos creen en ti, Señor. Mis hermanos han creído en ti. Entonces, Padre, yo oro para que tú muestres esa obra en ellos, pero también oro, Señor, para que el viejo hombre se desvanezca en sus corazones y que ellos, Señor, caminen hacia ti y actúen conforme lo que tú les estás pidiendo. Tu palabra dice que nos has puesto por luz, nos has puesto como luz, Señor, a las naciones. Tu palabra dice que nos has hecho sal de la tierra. Y la sal tiene, Señor, el propósito de darle sabor a los alimentos. Los cristianos, Señor, fuimos puestos por ti para hacer luz, Señor, y no caminar a la par de las tinieblas. Humanamente, Señor, caemos en ese error, en decir que te amamos, que te tenemos a ti como Padre, pero caminamos, Señor, como el mundo camina. Cántele al Señor, dígale: quiero llenar tu trono de alabanza, Señor. Señor, quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, Señor, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Gracias, Señor.